Vamos a empezar otro tema que creo que es apasionante. Es sobre el tema de la filosofía de la ciencia. Y quizás para empezar, vamos a empezar con un chiste malo, pero clarísimamente. El invento, dicen que el de la rueda es el más importante que ha habido en la historia. Te dejo leer. Estas son las preguntas que nos hacemos desde la filosofía de la ciencia. ¿Hay alguna diferencia entre un médico y un curandero? Los dos parecen que tienen la misma finalidad. ¿Estamos seguros de la consistencia de nuestras teorías científicas sobre la realidad? Es decir, ¿la realidad es tal como piensa la ciencia? ¿Es especialmente fiable esta ciencia? ¿Hay algo especial en sus métodos? ¿Es igual lo que sabemos por un refrán que lo que sabemos por la ciencia? En el fondo, la pregunta es ¿qué tiene de específico el saber científico que le hace distinto del resto de saberes? Frase de Albert Einstein. Vamos a ver qué es lo específico del saber científico. Intenta diferenciarse de otros saberes porque pretende varias cosas. Por una parte, ser una explicación sistemática de todo. Por otra, por el método con el que espera conseguir esa explicación. Tercero, la neutralidad, es decir, no hay prejuicios, no importa quién se acerque a ella. La seriedad a la hora de abordar los temas y los problemas es crítica como la filosofía. Y exige intersubjetividad, es decir, que estén de acuerdo no solamente un sujeto, sino varios. Estas características que vemos ahora que tiene la ciencia no siempre ha sido así. El ser humano, al observar el universo, se pregunta: esto es un caos. Pero lo mismo que hay una regularidad. La ciencia aparece como la filosofía cuando el ser humano empieza a encontrar un cierto orden en ese caos. ¿Qué ves? ¿Eres capaz de distinguir 6 estrellas? Y si le damos un orden y las relacionamos. Mira. ¿Conoces la constelación? Es la Osa Mayor, pero fíjate cómo la representaban los antiguos. Ahí la tienes. Vamos a ver algo más. Esa es la estructura o cómo nuestros antecesores pensaban en esa constelación. Ves que sí que tienen imaginación, pero el unir esas estrellas, un conjunto informe de puntos, el que tenga una forma determinada, hace que puedan entender, en el hemisferio norte al menos, una constelación que les sirve para encontrar la polar, que es la única que desde el hemisferio norte parece que no se mueve, fundamental para la navegación. ¿Dónde está el origen de la ciencia? Bueno, la ciencia pues nace cuando el ser humano tiene la convicción de que aquello que aparece como inexplicable se puede ordenar y es algo coherente, es decir, se convierte en algo que puede entenderse porque pierde su apariencia azarosa, es inteligible, lo puedo entender. Ahí es cuando aparece la ciencia. Fíjate que es igual que la filosofía. Precisamente por esto, porque la filosofía nace, ya lo sabes, en Jonia, en la actual Turquía, en el siglo VI a.C., esto ya lo sabemos. La ciencia y la filosofía nacen de la mano. De hecho, fíjate, la filosofía
nace con la búsqueda de una respuesta racional mediante la observación, lo mismo que la ciencia. De hecho, en un principio tienen la misma actitud crítica y son disciplinas indistinguibles. Es decir, cuando hablamos de los primeros filósofos, también eran científicos, sí, lógicamente. Si ves este brazo, le das la vuelta, arte y ciencia, o si es al revés, filosofía, escrito con letra gótica, por si alguno lo queréis tatuar en vuestro brazo. La ciencia se independiza de la filosofía y empieza un desarrollo propio cuando, en el siglo XVI y XVII, de hecho aquí vamos a mostrar la imagen de algunos de los principales científicos, los que lograron la revolución científica. ¿Los conoces a todos? A ver, te los voy a poner solos. Ahora está más claro. ¿Sabes quiénes son? Vamos a ver si has acertado. Galileo Galilei, físico matemático, evidenció que la Tierra gira alrededor del Sol. Marie Curie, física química, creó la teoría de la radioactividad, descubrió los elementos nuevos, desarrolló los rayos X. El siguiente es físico, padre de la bomba atómica, que luego estuvo en contra de aplicarla. El cuarto, Isaac Newton, físico, descubrió la ley de la gravedad, las leyes del movimiento, construyó el primer telescopio reflector. Louis Pasteur, químico, microbiólogo, creó la primera vacuna para la rabia, es uno de los fundadores de la microbiología, inventó el proceso de pasteurización que lleva su nombre. Stephen Hawking, físico teórico, se conoce por su contribución en la cosmología, la gravedad cuántica, el estudio de los agujeros negros. Einstein, físico teórico, hemos hablado también de él y hablaremos de él, la teoría de la relatividad general y la especial. Carl Sagan, astrónomo, astroquímico y bueno, sobre todo se le conoce porque popularizó la ciencia. Thomas Alva Edison, inventor, tiene 1093 patentes de inventos: el fonógrafo, la videocámara, el radiocassette, el telégrafo inalámbrico, las baterías alcalinas, el tren eléctrico, etc. Aristóteles, filósofo griego, conocido como ser el padre de la ciencia porque sus escritos hablan precisamente de la lógica, su énfasis en examinar la naturaleza, etc. Y bueno, seguimos. El siguiente es astrofísico y director del planetario Hayden, escritor. Richard Dawkins, etólogo, zoólogo, biólogo evolutivo, divulgador científico, el que habla del género egoísta que vimos en otro tema. Charles Darwin, naturalista, reconocido como el científico más influyente que plantea la idea de la evolución. Estos podemos llamar que son los padres, entre comillas, de la ciencia. Habría mucha más gente, pero quizás estos son los principales. ¿Cuándo aparece la ciencia? Aquí tenéis la definición de revolución científica que aparece en la Wikipedia, digo porque es bastante iluminadora. ¿Quiénes son los protagonistas de ellos? En el siglo XVI y XVII, pues tenemos 4 principales protagonistas. Os los presento. Kepler, alemán. Copérnico, polaco. Galileo Galilei, italiano. Isaac Newton, que no se atreve a salir, inglés. Esos son los que asentan la base de la ciencia, que cambian la imagen que teníamos del mundo. El primer científico moderno lo que hace es hacerlo de forma distinta. Vamos a ver cuáles son las características de su forma de hacerlo. Por una parte, se basa en 2 pilares: la experimentación y la matematización. Vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Empezamos con la experimentación. ¿En qué consiste? En crear una situación ideal, en que hay hipótesis que no puedo comprobar en la vida ordinaria. Se eliminan los elementos perturbadores y así puedo analizar aquello que me interesa. Aísla el fenómeno y estudia las variables. Por ejemplo, él, como lo hizo, él quería ver si realmente el motivo del cual los objetos, al tirarlos desde una cierta altura, dejarlos caer, tardaban en llegar, eso tenía que ver con su masa o tenía que ver con el rozamiento. Pues hizo un experimento
metió distintos objetos en un tubo de cristal del cual sacó el aire, hizo el vacío y vio que tardaban lo mismo en llegar, que llegaban al mismo tiempo. Luego el motivo era el rozamiento del aire, no era su masa, que tenían la misma masa. Quitó elementos que eran perturbadores para llegar a poder controlar lo que él quería observar. La matematización, el segundo elemento. Galileo Galilei dice que la naturaleza tiende a regularidades que se pueden expresar de forma matemática. El problema es encontrar la función. La matematización será para él la piedra angular de la nueva ciencia, porque aporta una mayor precisión a la observación realizada, porque sea quien sea puede llegar a la misma conclusión, y luego permite que sea menos subjetiva y evita la ambigüedad. Y con esto acabamos esta parte. Hasta la próxima.